Amén, aleluya. Muy buenas tardes de aquí del sudeste de California, de la ciudad de Palmdale. Les damos la bienvenida a todos los oyentes. Vamos a hablar de un tema muy importante para todos los cristianos y para los no cristianos también. Bienvenido hermano pastor William Rivera, el hermano Vladimir, nuestro ayudante de sonido y de video. Gracias Señor por este día en el cual vamos a hablar lo que tú pongas en nuestro corazón, Señor. Aleluya, hermano. Gusto de una vez más de estar con usted. Adelante, hermano, con el tema. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Pues damos gracias a Dios porque pues estamos nuevamente acá, ¿verdad? Por su gracia, y qué mejor que compartiendo su palabra. Así es. Amén. Gloria a Dios. Así que sean bienvenidos todos. Les damos la bienvenida y saludamos a todos nuestros hermanos, a los que nos escuchan en diferentes lugares del globo terráqueo. Amén, aleluya. A los que nos escuchan en diferentes lugares hasta donde llegan, hermano, este mensaje. Que Dios les bendiga. Así es. Saludamos al hermano de Tamaulipas, saludamos a los hermanos de allá de Bolivia, Aleluya. saludamos a los hermanos allá en Oaxaca, saludamos a los hermanos allá en Guatemala, donde quiera que nos escuchen. Amén. Les bendecimos y estamos contentos porque este privilegio pues el Señor en su misericordia nos lo ha dado, y lo hacemos con alegría y con gozo. Así que en este tiempo que nos permite el Señor, una vez más vamos a compartir su bendita y santa palabra, y hoy vamos a estar, ¿verdad? Leyendo en Levíticos capítulo 17, y vamos hasta el versículo 11. Amén. Hoy vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor este tema que, ¿verdad?, que lleva por título la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. Dice así, Levítico 17:11: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Amén. Porque es la sangre, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Amén. Así que hoy Dios en su misericordia nos permite desarrollar este tema, la sangre del pacto eterno. Y empezamos hablando del Antiguo Testamento, porque esto es sombra y figura de lo que iba a venir, de lo que iba a acontecer, y aconteció hace más de 2000 años. Amén. Que el Señor, ¿verdad?, el Cordero de Dios, derramó su preciosa sangre. Desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos que el Señor siempre ordenó a sus sacerdotes que siempre que ofrecieran un corderito tenía que ser sin mancha, sin tacha, sin ningún defecto. No tenía que ser ciego, no tenía que ser cojo, no tenía que tener ningún defecto. Y entonces el sacerdote lo inspeccionaba, porque era orden de Dios. El sacerdote inspeccionaba el corderito, y si estaba en perfectas condiciones, ese animalito era degollado, y esa sangre era rociada donde Dios ordenaba. Esa sangre cubría el pecado, cubría. Pero después vino el Cordero de Dios, que no solo su sangre cubre, sino que también quita el pecado. Su sangre, como dice la Biblia, dice a que este hombre dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que iba a venir, que ahora por medio de ese Cordero de Dios, que es Jesús, el hombre tiene redención de pecados. Nadie absolutamente puede salvarse o recibir el perdón de pecados si no es por la sangre de Jesús. Lo leímos aquí en Levíticos 11, que dice ahí claramente, lo repito: porque la vida de la carne está en la sangre, y os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Entonces,
para Dios es tan importante tu alma y mi alma, porque no, tu alma es eterna, mi alma es eterna y a Dios le interesa, pero es necesario de que por medio de la sangre de Él esa alma sea limpia. Mi hermano Jorge, yo le entrego el tiempo a usted. Amén, hermano, amén. Es un versículo bien importante el que usted acaba de mencionar, hermano, que les instituyó al pueblo de Israel, ¿no? Y 2000 años atrás, contando nuestro tiempo, como usted dice, Juan el Bautista, cuando ve venir a Cristo Jesús dentro de una multitud, señala por revelación del Espíritu Santo, porque Jesús no tenía ninguna particularidad física que lo podía hacer notar que Él era el Mesías, que Él era el Cordero de Dios, sino que eso le vino a Juan el Bautista por revelación. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. ¿Será que quite el pecado de todo el mundo? No, quite el pecado de aquellos que admiten haber transgredido la ley santa de Dios, haber cometido pecados de toda índole, como toda la humanidad. Nunca ha habido alguien aparte de Cristo Jesús que haya nacido limpio, sin ninguna contaminación en su sangre de pecado, hablando de pecado. El libro de Hebreos habla del sacrificio perfecto que hizo el Señor. Nuestro hermano pastor acaba de hacernos entender que el cordero que sacrificaban en el Antiguo Testamento tenía que ser especialmente criado. El libro de Hebreos dice en el capítulo 9, versículo 22 al 26, dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien se preguntará y dirá, ¿y por qué tanta mención a sangre? Esto suena algo ritual, esto suena algo fuera de lo normal. Pero como dice, volviendo a la escritura que leyó el hermano pastor, dice que la vida de todo ser viviente está en su sangre. O sea, en la sangre el alma está albergada. Ahí están nuestras emociones, ahí está nuestra voluntad y también está nuestra mentalidad. Ahora, platicaba con él antes de venir a dar este estudio que hasta hoy en día la ciencia biológica no ha podido descifrar verdaderamente lo que existe en la sangre humana. Han tratado de probar en animales. Leí un artículo en Google que decía que en los 1500 un sabio médico griego hizo un experimento de cruzar la sangre de una oveja con un humano y viceversa. Y los dos terminaron muertos porque el resultado fue de que se contaminaron las dos sangres. Murieron los dos. Ahora, ¿por qué es que nosotros los creyentes cuando hablamos de la sangre de Cristo decimos que la sangre de Cristo da vida? Y las escrituras dicen, porque la paga del pecado es la muerte. Cada día que pasa el ser humano ofendiendo a Dios, ofendiéndose a sí mismo, ofendiendo a su prójimo, va muriendo poco a poco. Esa es una ley. Ahora, los que venimos al conocimiento de que el poder existente hasta el día de hoy, hasta el día de la eternidad, como dice el libro de Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es que empezamos a entender el propósito de la sangre, lo cual el hermano va a seguir explicándonos. Por favor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así que esa
hay mucho, absolutamente mucho de qué hablar sobre Así es. la sangre de Jesús, preciosa sangre Amén. que fue vertida por hasta la última gota por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor ¿verdad? Vino a derramar por cada uno de nosotros. Dice Hebreos, te leo un versículo más que dice tan claro aquí la palabra del Señor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aleluya. Amén. Así que Jesús apareció, dice aquí claramente, el Señor vino con ese propósito, ¿verdad? Cumplir la voluntad del Padre, y Él ofreció su vida. Y por muchos, cuando dice por muchos, es por toda la raza humana, por todo hombre, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, no importa qué tan grande, qué tan terrible sea su pecado, pero por eso vino el Cordero de Dios a derramar hasta la última gota de su preciosa sangre. Así es. Porque Él no cometió pecado. Así Pero Él llevó el pecado de cada uno de nosotros, y por medio de su sangre nosotros podemos ser limpios, ¿verdad? Entonces probablemente hay hombres y mujeres que han cometido atrocidades terribles aquí en la tierra, hombres y mujeres que la misma sociedad los detesta, los desprecia por la maldad que han hecho, ¿verdad? Porque sí han hecho cosas terribles, pero así es. Para Dios esa persona puede ser, ¿verdad?, redimida por la sangre de Cristo. Así es. Aunque al hombre le parezca que no, pero aquí dice claramente el verso que Él vino a pagar esa deuda. Vino el Señor a dar su preciosa sangre. Dice que Él primeramente, la primera vez que el Señor vino, tuvo relación con el pecado. Se relacionó con el pecado en el aspecto de que Él llevó el pecado de la humanidad. Así es. ¿Verdad? Vivió en medio de este mundo, en medio de los pecadores. Tuvo relación con el pecado. Pero dice que la segunda vez vendrá, pero ya no tendrá relación con el pecado. ¿Qué nos está diciendo eso? Amén. Que ahora que es tiempo que tú vengas a Él y dejes que Él te limpie con su poderosa sangre, que hoy está ese día de gracia, que el Señor, su sangre te limpia de todo pecado. Hoy, mientras se dice hoy, porque después va a ser demasiado tarde. Dice que después ya no va a tener relación con el pecado. Aleluya. Entonces después ya viene la venganza de Dios, vienen los juicios de Dios. Amén. Donde no habrá misericordia. Por eso hoy, a través de su sangre, tú puedes ser declarado limpio. ¿Por qué? Porque Él pagó ese precio por ti. Entonces no hay precio. Dice el versículo que leí de Levíticos 17:11. Dice claramente que por esta es la razón, dice, para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Aleluya. O sea, es la sangre de Cristo la única que te puede limpiar. No importa que puedas tú tener muchas religiones, conocimiento, pero si no has dejado que la sangre de Cristo limpie tu vida, no tienes absolutamente remisión de pecados, no puedes ser declarado libre. Entonces, por eso es de que solamente a través de su preciosa sangre nosotros podemos presentarnos delante del Padre. A través de la sangre de Cristo podemos nosotros tener entrada libre delante de Él. Dice la Biblia que por un camino nuevo y vivo que Cristo abrió, tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Y esto es por su sangre. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, pero la sangre de Cristo sí tiene ese poder, porque esa sangre es pura. Y esa sangre me limpia, y esa sangre quiere hoy limpiar tu condición, tu vida.
no sé lo que estés pasando, no sé lo que el enemigo te haya administrado, pero déjame decirte que la Biblia nos dice que tu alma es importante para Dios, pero es a través de que tú dejes que su sangre haga esa obra. Mi hermano Jorge. Amén, amén, hermano, amén. Amén. Qué hermoso es este tema, hermano. Gloria a Dios. Dice en amén. el libro de San Pedro, en la primera carta, dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, ponga atención a esto, por favor, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Muchas veces, hablando sinceramente, en nuestras vidas personales, yo creo que alguien se va a identificar conmigo, con el hermano y con todo el cuerpo cristiano que existe en la faz de la tierra. Hay un refrán que dice de tal palo tal astilla, cuando se refiere a una mala acción que nosotros hacemos rápidamente, nos llevan al pasado de nuestros padres. Y eso es muy cierto, porque aún la psicología habla de eso, que hacemos cosas a veces que hemos heredado mentalmente, dicen, de nuestros padres. Pero aquí el Señor está dándonos a entender que esas cosas la heredamos. El pecado a veces se hereda, se lo lleva con uno por años, hasta el tiempo preciso, cuando uno viene al conocimiento de quién verdaderamente es el Señor Jesús, cuál es su motivo, por qué es que vino a morir en una muerte tan horrible y miserable, siendo Él inocente de todo. Ahí podemos entender que Él vino como un cordero y jamás se defendió. Jamás, porque ese era el propósito de su venida. Ahora, hablando del derramamiento de su sangre, no existe, no hay, nunca va a haber algo que pueda redimirnos, limpiarnos y borrar de nuestros pecados, transgresiones y ni qué decir abominaciones que muchos hemos sido partícipes, ofensas directas a Dios. No es simplemente venir y pedir perdón. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que tenemos un sacerdote eterno delante de Dios, siempre intercediendo por nosotros y siempre rociando a los que vienen al conocimiento de Él con su sangre. Y el propósito del derramamiento de su sangre es quitar toda maldición de pecado, porque cada pecado trae su propia maldición. Es por eso que la muerte se señoreó de la humanidad, porque dice la paga del pecado es la muerte. Y Dios, Jesús, en carne vino a redimir eso. Ahora alguien se preguntará, entonces, ¿por qué dices que si la paga del pecado es la muerte, por qué es que tanta gente muere? Y tú también vas a morir. Muy cierto. Pero estaba hablando las Escrituras de una muerte espiritual, la aniquilación completa de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora podemos nosotros ser redimidos. Como dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero no está hablando de cualquier sangre. Está hablando de una sangre que fue santa, pura, sin contaminación, no llevaba ninguna maldad.
era santo, puro. Palabras faltan para describir toda esa santidad que Jesús llevaba en sí mismo. Y desdichadamente todos aquellos hombres principales de la sinagoga no podían distinguir quién era el que tenía en la frente de él. Y Juan el Bautista declaró bien claro, estaban todos ahí: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Le dejo a mi hermano pastor. Amén. Gloria a Dios. Rápidamente, yo sé que tal vez muchos sabemos, hemos escuchado, así es, de el sacrificio de Cristo, pero cuando nosotros, ¿verdad? Nos profundizamos, investigamos, indagamos, estudiamos Amén. aún más lo que es el sacrificio de Cristo, nos damos cuenta a través de las Escrituras y a través de las prácticas que se hacían en ese tiempo, toditita la sangre de Jesús fue derramada. Jesús, cuando le pusieron la corona de espinas, te hago un resumen rápidamente, brotó sangre de su frente. Empezó a fluir sangre, aleluya, a fluir sangre. Aleluya. Y dice la Biblia que él no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Aleluya. Cuando al Señor lo latigaban y lo golpeaban, ese látigo era de un material terrible que le sacaba carne y sangre. Cuando lo latigaban, ahí estaba saliendo su sangre. Cuando lo clavaron en sus pies, brotó sangre. Aleluya. Amén. Brotó sangre de sus Amén. manos. Entonces vemos que hasta la última gota de su sangre fue vertida por ti y por mí. Por eso es que la condena más grande que puede haber es que el hombre se justifique delante de Dios. Amén. Que el hombre diga: yo así como estoy bien. Yo no soy pecador, dicen unos. Yo no soy una mala persona. Yo no soy alguien que está abandonado en los vicios. Yo no soy alguien que anda ya robando. No necesariamente. Cuando alguien se está justificando, así mismo se está cerrando la puerta, porque delante de Dios nadie se va a justificar. Así es. Amén. Absolutamente. Amén. Aleluya. Por eso Él vino a derramar su sangre por todos, sea que el más vil pecador o sea por el estudioso, el ingeniero, el arquitecto, por todos vino el Señor. Pero ¿qué pasa? Que el hombre se justifica y así mismo se está condenando. Dice la Biblia, te leo este verso, si tienes una Biblia en tu casa, ábrelo y mira lo que dice este verso. Romanos 5:9. Dice así: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él Aleluya. seremos salvos de la ira. ¿Por medio de quién somos justificados? Por medio de Cristo. ¿Y cómo vamos a ser salvos de la ira? Por su sangre. ¿Cuál ira podrías decir tú? Porque viene la ira de Dios sobre la tierra. Viene la ira de Dios, pero Dios quiere que el hombre sea salvo. Amén. Por Así medio es. de su sangre. Amén. Que Dios quiere que nadie perezca. Pero Aleluya. vuelvo y repito, a veces hay hombres y mujeres que se justifican tanto y están en peor condición que aquel drogadicto, que aquel Así que está es. hundido en el pecado. Porque esa persona reconoce su condición y aunque está tan hundido, de ahí lo saca el Señor. Pero a uno que se justifica, ¿cómo Amén. lo van a hacer? Se cierra Así la es. puerta. Entonces es importante que entendamos el precioso sacrificio de Cristo, de que Él hasta la última gota lo demostró, lo derramó por ti y por mí. Aleluya. O sea, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, porque su sangre
tiene ese poder, la sangre de Cristo, que aún ahora, como dice el libro de Hebreos, que entró con su propia sangre al lugar santísimo. Ahora para nosotros los creyentes, los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, por eso la importancia de acercarnos confiadamente al trono de su gracia con una certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él abrió un camino nuevo y vivo por el cual hoy tenemos acceso hasta el lugar santísimo. Amén. Amén. Mira qué privilegio, porque en la antigüedad estaba el tabernáculo que Dios le había dicho que se hiciera a Moisés, estaba formado por atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio había sacrificio, en el atrio había derramamiento de sangre, donde mataban al corderito. Ahí en el atrio era donde preparaban el cordero para degollarlo. Y después estaba el lugar santo, pero había un lugar santísimo donde solamente en la antigüedad solamente el sumo sacerdote podía entrar, y si no estaba bien ahí quedaba muerto. Entonces, amén, ahora cuánto más dice el Señor ahora que Él es nuestro sumo sacerdote que está delante del Padre. Ahora nosotros cuando nos acercamos a Él, nos acercamos por medio de su sangre, tenemos acceso al mismo lugar santísimo, donde en la antigüedad solo el sumo sacerdote podía entrar. Ahora tenemos ese acceso a entrar a su misma presencia por la sangre de Cristo. ¿Cuánto creyente aleluya no ha entendido eso? Aleluya. ¿Cuánto creyente se queda solo en el atrio, se conforma nada más con saber que es salvo, con saber que es cristiano, con saber que ya se aprendió amén, esto y lo otro, amén, y no avanza más, no quiere ir más, no quiere ir hasta donde está la Shekinah de Dios, amén, la presencia de Dios? Y amén, eso es para todos los que hemos sido redimidos por su sangre, pero no muchos accesan al lugar santísimo. Entonces, ahora, volviendo a lo que dice aquí, ¿verdad? Que por su sangre somos libres de la ira, según Romanos 5:9. Repito nuevamente, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque viene ese día terrible, dice la Biblia, aleluya, que viene ese día grande y terrible del Señor que no dejará, dice, raíz ni rama. Entonces viene ese día tremendo, pero mientras hoy se dice hoy, el Señor dice, yo te limpio a través de mi sangre, acércate. Él nos acercó a nosotros por medio de su sangre. Nos acercó, ¿verdad?, a Él. Entonces así también está haciendo hoy en día. Hoy en día a veces el ser humano, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, hermano, muchos tienen un concepto de sí mismo que son lo peor, son la piltrafa humana, son lo peor, que nadie los quiere, nadie los ama. Se creen de lo peor, que no hay una persona peor que él. Hay personas así. ¿Y eso quién les ha llegado a decir eso a ellos? Su misma condición, el mismo diablo, qué sé yo. Pero más sin embargo el Señor tiene y está dispuesto a redimir a ese hombre, a esa mujer que está en esa condición por medio de su sangre. Nadie, absolutamente nadie podemos declararnos limpios delante de Dios. Así es. Si no es por su sangre, si no es por su preciosa sangre. Aleluya. Nadie puede decir, Señor, estoy limpio de mi pecado, estoy limpio, si no es por medio de la sangre de Cristo. Por eso es que nos han presentado a ese Cristo religioso. Nos los ha presentado la tradición, nos lo ha presentado la iglesia imperial, que ese es el Cristo que hay que, ¿verdad? Hemos hablado sobre eso, de que hay que llevarlo literalmente colgado aquí y que de esa manera estamos bien. De ninguna manera, eso es una mentira. A este Cristo que estamos hablando es que hoy mismo, hoy donde quiera que estés, Él te perdona ese sinnúmero de pecados que hayas hecho.
Si hoy tú te arrepientes, si no miras más grande tu pecado que el sacrificio de Cristo, Amén. porque hay muchos que miran tan grande su pecado que dicen, yo, ¿verdad? Mejor me aparto, yo mejor me hago a un lado, Amén. yo mejor me abstengo. Es lo peor que puede hacer. Porque mientras el Señor te dice, ¿verdad? El Señor te dice, acércate, ven a mí, quiero limpiarte. Muchos a veces se alejan y están buscando su propio mal. Por eso es que hoy el tema que estamos hablando, ¿verdad? La sangre, el pacto eterno. Porque solamente esa sangre puede Amén. declararnos limpios delante de Dios. Nada más, no ninguna, aunque el hombre haga buenas obras, aunque el hombre diga esto y que hizo lo otro, nada Amén. de eso te va a declarar limpio delante de Dios. Porque dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero cuando me refugio en la sangre de Cristo, cuando ruego que su sangre me limpie, Él es poderoso para hacerlo. Para nosotros los creyentes que fallamos, que pecamos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Amén. Cuando le fallamos a Dios, lo que tenemos que decirle, Señor, lávame más. Límpiame de mi pecado, Señor. Aleluya. Rocíame tu sangre, rocíame. Aleluya. Que seas tú el que me rocíes. Esto es por fe. Rocíame con tu sangre todo mi ser. Porque debemos ¿verdad? De ser educados y también ordenados en esto, porque hay quienes dicen, yo me cubro con la sangre. Es que no soy yo el que me voy a cubrir. Es, hermano. Es el Señor que me cubre. Yo tengo que decirle, Señor, lávame. Señor, cúbreme. Señor, rocíame. Amén. Porque Él es nuestro Amén. sumo sacerdote. ¿Verdad? Yo no puedo hacer eso. Yo lo único que tengo que hacer es decirle, Señor, tú, que eres mi sumo sacerdote, esa sangre, hermano, tiene poder. Señor, límpiame, lávame, rocíame con tu sangre. Amén. Porque a veces no decimos bien las cosas. Va a decir, yo me cubro, yo me rocío. No, yo no puedo hacer eso. Solamente Así el es. sumo sacerdote, Señor, mi amén. hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Y corroborando lo que usted acaba de decir, hermano, mire, en el libro de Primera de Juan dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuán importante es la sangre del Señor Jesús? Que el enemigo de nuestras almas, Satanás, hasta el día de hoy ha desarrollado rituales donde gente de la élite, donde gente que está a cargo de grandes cosas, hablando globalmente, hacen sacrificios de sangre. Esto no es un misticismo lo que estamos hablando ahorita. Estamos hablando algo que el propósito divino lo estableció desde el principio. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado de traición y rebelión, ¿qué es lo primero que hizo Dios? Dios, el que había creado todo lo visible e invisible. ¿Qué es lo primero que hizo? Los cubrió. Tuvo él que matar a un animal de los que había quebrado, de los que había creado en el jardín del Edén, y vestirlo con esas túnicas, con esas pieles. El primer derramamiento de sangre fue ahí para cubrir la falta del hombre. Y ahora tenemos una sangre que ha traspasado los cielos y está delante del Padre de todos los espíritus. Y tenemos un abogado. Ahora Jesús entró al lugar santísimo con su propia sangre en el tabernáculo celestial y lo entregó al Padre y le dijo, este es mi sacrificio, acéptalo. Y fue aceptado. Por eso es que nosotros ahora
Nuestra vida ha cambiado completamente, algo que fue imposible a nuestras fuerzas de cambiar, de abandonar el licor, de abandonar las drogas, de abandonar toda suerte de inmoralidad sexual. Humanamente es imposible. No hay un solo hombre o una sola mujer en la faz de la tierra que diga: yo he dejado todo esto y cambiado completamente. Si no fuera primeramente por el perdón, el lavamiento de la sangre del Señor Jesús por toda transgresión. Es por eso que en el mundo entero hay rituales de sangre. Sacrifican hoy en día animales, sacrifican incluso niños. Lo que pasa que en muchas congregaciones no quieren hablar de esto. Es muy tremendo, dicen, no hay que referir, no hay que asustar a la gente. Sí, permíteme decirte que eso ocurre en el siglo XXI. Hay gente que ha pactado, ha hecho pactos de sangre. Cuanto más la sangre divina, preciosa, sin mancha, sin pecado de Cristo Jesús nuestro Señor, puedes redimirnos de toda maldad, de toda iniquidad. No hay pecador que no pueda ser perdonado y no hay pecado que no pueda ser limpiado con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo Jesús nos protege, nos guarda de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero yo vuelvo a repetir las palabras que mi hermano pastor dijo: yo no puedo usar la sangre como un misticismo. O yo me cubro con la sangre, o yo hago esto con la sangre. No. Para eso es el sacerdote que está sentado a la diestra del Todopoderoso. Dice que día y noche anda intercediendo por nosotros, los que le piden perdón, los que reconocen su pecado, los que no se dejan llevar por una religión sin sangre, por religiones inventadas a conveniencia por el hombre. Son aquellas que carecen de la predicación y la enseñanza de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús no es un ritual. La sangre de Cristo no es un misticismo. Es lo único que Dios el Padre acepta para el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo ya no cubre el pecado, lo quita, lo borra delante de Dios. Lo borra. Pero hay que venir con un corazón contrito y humillado, reconocer que has ofendido con tu vida a Dios, que has ofendido con tu vida a tu prójimo y que necesitas redención. Necesitas que tu alma quede limpia de toda acusación. Nosotros los creyentes, cuando oramos, invocamos al Señor que nos rocee con su sangre. Como dice el libro de Pedro, dice: fuisteis rociados con su sangre. Él nos roció con su sangre y nos limpió. Por eso es que cuando fue inaugurado el templo que hizo Salomón, dice las escrituras que 180,000 corderos y becerros fueron sacrificados, porque durante años y años no había un sacrificio semejante. Tuvieron que levantar y buscar un sacerdote que venía de la línea de la tribu de Leví, para que él fuera el que iniciara el propiciatorio. Es tan importante la sangre de Jesús en nuestras vidas que aún todos aquellos que tenemos bastante tiempo en el Señor tenemos que invocar al Dios Todopoderoso que nos limpie con su sangre.
Y déjame y permíteme decirte esto, que el poder de la sangre de Cristo borra maldiciones ancestrales, hechicerías, brujerías, maldiciones, satanismos que tal vez nuestros antepasados practicaron. Tú le puedes decir al Señor: Señor, yo tuve un pariente que practicó la brujería, que hizo esto. Señor, líbrame de toda esa maldición. Y te garantizo que serás libre. Porque dice la Escritura: a quien el Hijo hace libre, libre queda para siempre. Amén, hermano, por favor. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Y como siempre nosotros, ¿verdad? Entendemos a través de las Escrituras que así como Cristo, ¿verdad?, se ofreció de una vez y para siempre, y que Él está redimiendo al ser humano, al hombre, donde quiera que se encuentre, también entendemos por las Escrituras, ¿verdad?, que podemos tocar un poco esto, que hay un enemigo de nuestras almas. Así es, hermano. Y Él, como Él siempre es un usurpador y un mentiroso, Amén. Él es un imitador. Así es. Entonces Él siempre a los que están de su lado y quieren autoridad y poder, les pide sangre. Les pide sangre. Amén. Sean satanistas, beben sangre humana. Se oye feo, pero esa es la realidad, ¿verdad? Los que quieren poder en la brujería para agarrar un rango más alto, piden sacrificios. Así es. Y cuánto animal inocente degollan y se están bebiendo la sangre. Aún, por ejemplo, hay hombres, hablamos con mi hermano anteriormente, ¿verdad?, que hay en ciertos lugares de la tierra, ¿verdad?, que se practica eso, que hay quienes que tienen la falsa creencia que en la sangre hay poder, hablando en la sangre regular, y se ponen a beber sangre humana para Amén. tener fuerza, Así para es. hacer, ¿verdad?, tener una persona que tenga la potencia, qué sé yo. Es una falsa creencia, pero vemos que del lado de las tinieblas es un imitador y sabe que es la sangre la que da autoridad, redime, pero en este caso del lado negativo. Entonces vemos que hay gente que hasta dedica a sus propios hijos a los demonios. Así es. Entonces, del lado de las tinieblas, y mucha gente, se oyen atrocidades que hacen aún con niños, pero un día van a estar delante de Dios cada uno de ellos. Entonces vemos que el diablo siempre es un usurpador, un imitador, pero aquí Amén. vemos el perfecto sacrificio de Cristo, que Él es su sangre preciosa, su sangre tan santa fue vertida ahí por cada uno de nosotros. Entonces quiero leerte lo que dice este versículo, está aquí en Apocalipsis. Dice en el capítulo 1, dice acá, y de Jesucristo, porque el Señor mismo, ¿verdad?, nos declara a nosotros limpios por su sangre. Así Dice, es. y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él mismo da testimonio y dice, Él ha sido lavado con mi sangre. Ella ha sido lavada con mi sangre. Por si hay alguien que la acuse, por si está el señalador, el acusador, ¿verdad?, de nuestras almas, lo lavé con mi sangre. Así es. Y su sangre tiene poder, no tiene nada más que hacer, absolutamente nada. Pero por eso es importante que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, que la sangre del pacto eterno. ¿Por qué lleva por título eso? La sangre del pacto eterno. Porque aquí está en juego una eternidad de tu alma. Aquí está en juego Amén. mi alma, lo que leímos en Levíticos. Entonces ahí está la vida. Entonces cuando tú dejas que el Señor te limpie, te lave, que el Señor a través de su sangre, estás marcando tu eternidad, porque estás reconociendo Aleluya. tu condición delante de Dios. No te estás justificando. No vas a decir, Señor, pero yo hice buenas obras, yo hice esto, todo eso.
dice es como trapos de inmundicia, que ya lo dijimos. Por eso es importante que ahora, para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, los que ya tenemos ese conocimiento, cuando tú le fallas al Señor, porque sé que todos fallamos, todos pecamos, de una de otra manera pecamos. ¿Qué sería de nosotros si esa sangre no estuviera activa en nosotros? Ya nos hubiera consumido nuestro pecado, ya nos hubiera consumido, pero por eso tenemos ese libre acceso y humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, lávame en tu sangre, porque necesitamos continuamente. Amén. Es lavar, Aleluya. lavar, limpiar, porque es la sangre de Él que está activa, es la sangre del Señor. Aleluya. Que no solamente la derramó en la cruz del Calvario, dice que se la llevó al lugar santísimo, según Hebreos. Entonces Él sigue, ¿verdad?, rociando su sangre. Por si tú le has fallado al Señor y el enemigo te acusa, el enemigo te culpa, aún el enemigo te está condenando por ese pecado, déjame decirte que mira, ahí está el sumo sacerdote, ahí está el Señor. Solo dile: Señor, lávame, Señor, límpiame en tu sangre, porque tu sangre tiene ese poder. Porque hay creyentes que han fallado, que le hemos pecado, que hemos ofendido al Señor, y muchas veces nos quedamos tal vez diciendo, yo a veces viendo mi pecado más grande, viendo que ya diciendo: Señor, yo creo que ya no me vas a perdonar tantas veces que te pido perdón, yo creo que ya te tengo cansado. Jamás, jamás, Él no se cansa. Él está dispuesto a lavarte, Aleluya, a limpiarte, para que no te mueras en ese pecado, para que no te consumas en ese pecado. Hoy mismo, donde quiera que nos escuches, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Ahí donde estás, puedes doblar tus rodillas, puedes abrir tus labios y decirle: Señor, lávame en tu sangre. Ciertamente te conozco, Señor. Ciertamente he sabido de ti, sé de ti, Señor, pero he pecado. Lávame en tu sangre, como dice la Biblia: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Entonces decir: lávame en tu sangre. Y esto es por fe. Esto es por fe, no es por vista, es por fe que tú lo haces. Señor, aplica tu sangre, Señor, por favor. Tengo problemas en mi mente, tanta lujuria, lascivia, qué sé yo. Señor, tengo problemas en mis manos, qué sé yo. Señor, tu sangre tiene poder. Por favor, Señor, tengo tantos malos pensamientos que me llevan cautivo. Tu sangre, rocíamela, Señor. Rocíamelo, porque yo no quiero ofenderte. Entonces la sangre de Él, aquí dice que el Apocalipsis, que el mismo Señor da testimonio, y Él puede decir que su sangre, no importa que el enemigo, quien quiera que te quiera señalar, el versículo dice aquí claramente que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él lo sigue haciendo. No solo lo hizo una vez cuando tú viniste a los pies de Cristo y ya estuvo. No, Él sigue rociando su sangre. Amén. Él sigue limpiando con su sangre. Solamente no te alejes de Él. Él quiere hacer esa obra en tu vida y en mi vida. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. ¿Cuál es ese versículo, que esa declaración de Génesis 4:10? Por favor, léala. Amén. El versículo, la declaración. La declaración, hermano. Amén. Sí, gracias, hermano. Amén, esa declaración, hermano, dice de Génesis 4:10: cuando alguien es muerto injustamente, su sangre clamará por generaciones. Y esto es basado en Génesis 4:10, que el mismo Dios de dioses, el Dios de toda carne, lo dice aquí, y se lo dice a Caín. Te lo leo, Génesis 4, 9 al 10. El capítulo 4, versículo 9 al 10. Amén. Dice: entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho?
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mi hermano. Aleluya, hermano. Aleluya. Amén. En otras palabras más claras, no se puede expresar esto. La sangre del nuevo pacto. Por eso Jesús, en la última llamada cena, el día de la Pascua, dijo, y anteriormente se habían asustado los seguidores, los discípulos. Hablábamos esto al principio con mi hermano pastor. Se habían asustado ellos cuando él le dijo, el que no come mi carne o bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Pero lo que él quería decir es de que iba a haber un día, un pacto, una reunión que iba a ser tan preeminente que iba a librar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Era tan prominente esa declaración que dijo que, de acuerdo a la historia que hablan, hubo un hombre tan perverso que era y conocía las cosas de Dios. Este hombre se llamaba Antíoco Epifanes. Para insultar, para burlarse de Dios, se metió a Jerusalén y arrasó con todo, robó todas las cosas que quedaban en el templo que había construido Salomón, y que apenas quedaban cosas ahí que Salomón había hecho. Y para insultar degolló un cerdo a la manera de degollar un cordero. Y hoy en día están aconteciendo cosas similares. Y hoy se puede saber gracias a la red que otros hablan, pero en el tiempo pasado todo eso era siniestro, era callado, nadie hablaba. Y ahora podemos nosotros decir eso, podemos hablar libremente, podemos decir, Señor, invoco el poder de tu sangre sobre mi familia, sobre esa maldición de alcoholismo que viene de generación en generación, Señor, por esa maldición de muerte, Señor, que hay. Clamo, Señor, que derrames tu sangre sobre eso. Si tú no conoces el poder de la sangre del Señor Jesús y te llamas creyente, tienes que volver a la senda antigua. Porque el éxito de vivir una vida santa, una vida sin reproches, es el poder que existe de la sangre del nuevo pacto que derramó el Señor Jesús. Día a día que pasa hay más evidencia del poder que existe en la sangre humana. La ciencia no termina de verdaderamente descifrar lo que hay en la sangre. Y la Biblia bien claro dice que en la sangre está la vida de todo ser viviente. Nunca jamás, con cualquier tecnología que exista o que inventen, van a poder reemplazar la sangre del cuerpo humano. Decía este hombre en los 1500 que la sangre se genera en el hígado. Completamente fue desbancado eso. Salió otro doctor en los 1936 y dijo bien claramente, dijo, no, la sangre circula por todo el cuerpo. Y es así. Al circular la sangre en el cuerpo humano nos da vida. Cuanto más el poder de la sangre de Cristo Jesús, que todavía está vigente, está delante del Padre como propiciación, ofrenda por nuestros pecados, maldades, iniquidades, especialmente las iniquidades que muchos de nosotros venimos arrastrando por nuestros antepasados que hicieron brujerías, rebeliones, sodomías. Son iniquidades
El pecado de iniquidad fue el primer pecado que entró en toda la creación de Dios y lo cometió Satanás. Y él le place de que el ser humano que fue creado a su imagen y semejanza cometa esos tres pecados. El pecado de iniquidad está por encima del pecado. Pecado de iniquidad es algo abominable, algo que Dios no lo puede ver. Por eso es que destruyó Sodoma y Gomorra, porque ahí había lo peor de lo peor. Ahí, y hoy en día estamos viviendo una etapa similar. Cuanto más la sangre del nuevo pacto. Jesús dijo en el último momento, en la Santa Cena, como llamamos, dijo: esta es mi sangre derramada por muchos. Esta es la sangre del nuevo pacto. Por eso es que no tomes a la ligera cuando haces comunión con la sangre de Cristo en tu congregación, porque puedes ser sanado, o puedes quedar enfermo, o puedes morir. Otro día vamos a hablar, el hermano va a hablar acerca de esas tres cosas que causan tomar indebidamente la Santa Cena del Señor. Hoy en día te estamos hablando lo que hace el poder de la sangre de Cristo. Una pequeña anécdota que ha salido en todas las redes. Un arqueólogo en la ciudad de Colorado que vivía, pasó toda su vida allá en Israel. En los últimos años de su vida llegó al Gólgota, donde fue crucificado el Señor Jesús, que todavía está en las ruinas. Y algo le llamó la atención y vio que había una abertura grande, una roca sólida que caía hasta abajo. Empezó a investigar, entró hasta una cueva. Hay evidencias. Israel le está pidiendo que entregue el arca para que se inaugure el tercer templo, donde el hombre de pecado se va a entrar y se va a sentar y hacerse pasar por Dios. Hay evidencias ya, yo lo he visto en el canal de YouTube, que este hermano, porque era creyente, descubrió el arca del pacto y había una mancha dentro del arca del pacto encima. Agarró, limpió eso y lo puso en un paño y lo llevó a uno de los laboratorios nucleares que existen en Israel. Lo hizo analizar y les dijo: no quiero que me den la respuesta hasta que sepan verdaderamente qué es esto. Él desconocía. No le estoy contando una fábula, le estoy contando lo que ya es en las noticias generales casi en toda Europa. Desgraciadamente aquí en Estados Unidos estamos aislados de esa clase de información. Lo que hizo este hermano es, llevó, lo analizaron, lo llamaron y le dijeron: ¿estás listo para saber esto? Le dijeron: sí. Esta sangre es la más rara que existe. No hay sangre igual a esta. Y le dijo: ¿y por qué? Porque desdichadamente no podemos encontrar los otros 23 cromosomas que tiene el hombre. Esta sangre solamente tiene 23 cromosomas de una mujer. Y él les dijo: esa sangre que ustedes acaban de analizar es la sangre de su Mesías, que sus antepasados lo crucificaron. Dice que lo que pasó después pasó a la historia ahí adentro. El poder de la sangre del Señor Jesús. Hasta el último día de la existencia de este mundo, la sangre de nuestro Señor Jesús nos va a seguir limpiando. Porque cada día que pasa pecamos, ya sea contra Dios o sea entre nosotros. Es tan primordial el poder de la sangre de Cristo. Pero pedirle al sacerdote, no tú, no yo no puedo hacer uso de esa sangre. Esa sangre le pertenece solamente al sacerdote que está delante de Dios, que es Jesús.
Él es el único que puede, no yo. Y la sangre es para carne y sangre, no son para objetos. Hay gente que dice, yo he escuchado, dice, invoco la sangre de Jesús sobre mi carro para que no me dé problemas. Dios mío, eso ya no es ignorancia, perdón, eso ya es estupidez. Hermano, por favor, adelante. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Tremendo, hermano, que hay mucho que hablar sobre esto. Y ya para ir concluyendo, gracias, mi hermano. Ya para ir concluyendo, hay mucho que realmente profundizar sobre la sangre del Señor. Hay que hablar de la mesa del Señor, hay que hablar de aún desde su niñez. Pero para ir terminando nosotros acá en esto, quiero que hablando, ¿verdad?, de la sangre del pacto eterno. Aleluya. Tremendo, aleluya. El pacto eterno. Entonces, una cosa es bien clara, es que Dios es el que hace los pactos, no el hombre. Así es. Dios es el que hace los pactos con el hombre, no al revés. Aleluya. Porque muchos andan por ahí, dice, yo voy a hacer un pacto con el Señor, yo voy a hacer un pacto. No. Estás haciendo algo antibíblico. Dios es el que hace el pacto con el hombre. Así es. Dice la Biblia que Dios le dijo a Noé, haré un pacto contigo. Así es. Ya no destruiré la tierra con agua. Y la señal va a ser el arco iris. Dios hizo pacto con él, hizo con Abraham. Entonces aquí el pacto, ¿verdad? La sangre, el pacto, ¿verdad?, eterno. Quiero leerte este verso porque Él, a través de su sangre que estamos hablando, es el único que puede rescatar al hombre, rescatarlo de donde esté, como viva, lleno de costumbres, lleno de tantas religiosidades. Él es el único que lo puede rescatar por medio de su sangre. Entonces te quiero leer lo que dice 1 de Pedro para ir terminando. 1 de Pedro 1, 18 al 19. Mira lo que hace la sangre de Cristo Jesús. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, amén, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Entonces, en este poquito tiempo que nos queda, con todo el respeto que se merecen nuestros padres, con todo el respeto, pero lamentablemente nos heredaron cosas que no agradan a Dios. Así es, hermano. Nos heredaron con prácticas que deshonran a Dios. Así es, y eso hay que decirlo. Así nos es. Heredaron con hacer ciertos ritos, ciertas ceremonias, y hay que hacerle celebración a este ídolo, a este otro. Nos heredaron eso y eso era lo único que teníamos. Pero entonces viene Cristo y dice que Él, aquí dice el verso, nos rescató de esa vana manera de vivir. Aleluya. Por medio de su sangre, ¿verdad? Que nos rescató de eso que heredamos, hermano, de prácticas, ¿verdad? De aquí lo que dice, con cosas corruptibles como oro, plata. Entonces, cada uno de nosotros practicamos eso. Amén. Entonces, pero ahora el Señor, a través de su sangre, hoy nosotros podemos, no solo fuimos libres de esto, sino que podemos hoy nosotros también ministrar esto a otros, a nuestra familia. ¿Te acuerdas cuando yo era así? Amén. ¿Te acuerdas que yo era bien devoto para esto? ¿Te acuerdas que yo era hasta celoso por esto? ¿Te acuerdas que yo hasta me podía pelear con cualquiera por esto? Amén. Pero vamos a la Biblia. Pablo Amén. Dice que era celoso de su religión. Amén. Y mataba a los cristianos. Él fue testigo cuando apedrearon a Esteban. Ahí pusieron a sus pies la ropa de Esteban. Así es, pero el Señor lo rescató. El Amén. Señor se le apareció. Amén. Entonces vemos que a través de la sangre preciosa de este cordero puedes ser libre de tradiciones, porque con todos los perdones que hay, tus tradiciones no te van a salvar. Así es. Tus tradiciones no te van a llevar al cielo. Tus tradiciones, aunque menciones el nombre de Dios, aunque digas que llevas ahí, esa es tradición, Amén. No es bíblico. Amén.
mientras tú no vengas a los pies de Cristo y seas lavado con su sangre, Aleluya. no puedes tú decir voy al cielo. Porque es mentira, es un engaño. Por eso nosotros hablamos claramente lo que Dios dice. Y si por eso perdemos amistades y ya no nos van a hablar o van a tildarnos de, qué sé yo, de legalistas, de exagerados, de fanáticos, pues están en su libertad. Nosotros estamos en la libertad de predicarte la verdad, de decirte claramente, y eso que retumbe en tu corazón, que tus tradiciones, tu creencia, porque a veces traemos eso y decimos lo que mis padres me inculcaron, lo que mis padres me enseñaron, esa fe, esa la voy a tener hasta la muerte. Aleluya. Y estás equivocado, Sí, porque lo que nos enseñaron nuestros padres es mentira y error, con todos los perdones, porque ellos no conocieron a Cristo. Ellos recibieron tradiciones de los hombres. Entonces hoy que se te está predicando esto, que a través de la sangre eres libre. Hay hombres en este mismo momento y mujeres que llevan una culpa, llevan una carga, llevan Así una es. condenación en ellos. Amén, hermano. Y Amén, llegan a la amén. vida adulta y allá Amén. tienen 60 años, 65, 80 años y llevan esa culpa, la vienen cargando desde Así hace es. 45 años. Pero déjame decirte que hoy puedes ser libre por la sangre de Cristo. Amén. Porque nadie más te va a ayudar, nadie más, ni ninguna ayuda humana, solamente la sangre de Cristo. Si ahí tú le entregas tu vida al Señor y crees por fe que la sangre de Cristo te limpia. Rápidamente termino con esto. Hablé con una persona que me tocó hablarle del Evangelio, era una mujer. Y entonces ella se burlaba y me hacía burla. Pero cuando un momento tuve tiempo de hablar con ella, hace unos 15 años atrás, probablemente 20 años atrás, entonces cuando ya hablé cara a cara con ella, le hablé del Señor. ¿Y sabe qué me dijo? Me sorprendí, porque me dijo, mira William, me dijo, yo ya sé que yo no tengo perdón de Dios. ¿Por qué? Yo sé que tú me hablas del Señor, de Dios, dijo, te agradezco, pero yo no tengo perdón de Dios. Ya la había convencido el diablo. ¿Por qué dices tú que no tienes perdón de Dios? Porque yo me siento, dijo, no solo acusada, sino condenada. ¿Pero por qué? Porque he abortado 2 hijos, dijo. Y yo sé que Dios ya no me perdona. Aleluya. ¿Y a ti quién te dijo eso? Le dije. Claro que el Señor te limpia y te perdona porque lo hiciste en ignorancia. Amén. Lo hiciste en ignorancia. Amén. Y esa mujer casi llora. Pero así hay gente hoy en día que viene cargando con cosas, acusaciones, hice esto y siempre están ahí culpándose. Deja que la sangre de Cristo te haga libre y te Así es. limpie hoy. Aleluya. Dice Aleluya. aquí primera de Pedro Amén. que él dice, Amén. sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. La sangre de Cristo quiere obrar en tu vida. Acuérdate, no es nosotros que manejamos eso. Solamente humíllate, dobla tu rodilla y dile, Señor, el que está sentado en el trono, lávame en tu sangre, límpiame, reconozco mi Amén, condición. Señor. Y el Señor lo hace, no importa lo que has hecho. Amén. No importa. La Biblia es tan clara, dice que para el único pecado que no hay perdón es contra la blasfemia, contra el Espíritu Santo. Así De es. lo demás el Señor te perdona. Amén. Hoy es un buen día, hoy es este tiempo en que el Señor nos puso en nuestro corazón a hablar, que hay mucho que hablar sobre esto de la sangre de Cristo. Así es. El Señor no te culpa, Amén. el Señor te condena, el Señor no te echa en cara tus pecados, Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte, Él quiere lavarte, solo accede, solo dispón tu corazón, no te resistas más. No estés peleando por algo que no vale la pena. Amén. Que es mi religión, que a mí me enseñaron. No, déjame decirte que Cristo es la verdad. La religión no salva. Jesús no vino a formar religiones. Amén. Jesús vino a traer salvación al hombre. El hombre es el que se complica la vida con tantas religiones y creencias. Amén. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a nosotros los creyentes, Así a es. nosotros los creyentes, Dios nos dice
que nosotros nos mantengamos con temor, porque hay un verso en Hebreos capítulo 10 que dice que si nosotros nos descuidamos, también podemos tomar la sangre de Cristo como inmunda y ya no hay sacrificio por el tal. Así es. O sea que aquí todos estamos en esto. Sí, amén. Por eso es importante, y eso quiero dejar en tu corazón, que Dios bendiga tu vida donde estés. Amén. Recuerda, ahí donde estás lo puedes hacer. El Señor ahí está, Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Mi hermano, nos despedimos. Amén, hermano. Gracias, hermano. Dios quiera que esta enseñanza llegue a buena tierra y dé fruto 30, 60 y 100 por uno. Gracias, Señor. Vamos a orar rápidamente. Si alguien tiene necesidad o alguien tiene alguna pregunta, por más capciosa que sea, por favor hágala. Llame a esos números que están ahí. Padre Santo, Sí, te Señor. agradecemos primeramente, Señor, porque Jesús está sentado a tu Amén, diestra. Señor. Gracias, Como Padre. sacerdote, Señor, intercediendo. Te pedimos, Sí, Señor, por aquel que anda acusado, por aquella que anda acusada, Sí, Señor, en el que nombre sea de libre Jesús. para la gloria de la alabanza de tu nombre, Padre, en el Señor. nombre de Cristo Jesús. Haz libre, Señor, rompe maldiciones ancestrales, rompe enfermedades ancestrales, Señor. Rompe cualquier Sí, Padre, en el enfermedad nombre de que Cristo venga de Jesús. padre o madre, Señor. Así Tú eres sea, poderoso Señor, así para sea, hacerlo, Señor, más allá de lo que te pedimos. Gracias, Señor, por permitirnos disponer de estas maravillas, Señor, que tú has provisto. Sí, Padre, En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Que Dios bendiga tu vida Amén. y que Dios guarde y que esta palabra haga la obra de tu vida. Así es. Te bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Aleluya.